Hola, diputado. Ah, mira, se escucha, pero más o menos. Ahora, hola. Hola. Hola, diputado, ¿cómo le va? Nico Yacu. Hola. Hola, sí. ¿Ahí me escucha? No. Hola. 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 No, bueno, ahí tratamos. Hola. Hola, sí. Ahí tratamos de recuperar, no sé si se escucha. No. Bueno. La señora no escucha nada, te escucho a vos, sí. Ah, a mí sí, perfecto. Bueno, nada, conocer un poquito los fundamentos de esto que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Hola. Sí. Ya estoy al aire, discúlpame. Eso pero mismo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Nico Yacu. Buenas tardes. Buenas tardes. Daniel, nada, decíamos que hay como muchísimas, leemos muchas declaraciones, muchas cosas, pero ya nos olvidamos de lo que está en el inicio, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué fundamento tiene esta acusación contra... No es contra el presidente, pero a la vez sí, bueno, necesitamos elementos sólidos para poder decidir cómo se primero para que la gente entienda, esto no es un juicio donde del Estado contra el Correo Argentino, digamos, donde hubo un acuerdo de este tipo, sino esto es un reclamo que se da dentro de un marco de un proceso concursal, es decir, un concurso preventivo, el cual se presentó en el 2001 a la empresa Correo Argentino, por estar en estado de asociación de pago, y en ese marco, como la gente sabrá, o si no sabe, le contamos, cuando una empresa entra en asociación de pago, lo que hacen todos los acreedores, es decir, todos los que la empresa le debe plata, se presentan para verificar sus créditos, es decir, para que denunciar el crédito ante un síndico que designa, que es un auxiliar de la justicia, que designa el juez del concurso, y en base a todo lo que se presentan, luego la empresa tiene, en base al procedimiento que establece la ley de concursos y quiebras, presenta una propuesta de pago para todos los acreedores que hayan presentado sus acreencias, digamos, hayan denunciado que la empresa le debía plata y que el juez consideró que esa deuda era real. En ese marco hubo un montón de acreedores que se presentaron, por supuesto, y la empresa, que cada acreedor tiene diferentes condiciones, los acreedores, por supuesto, los trabajadores que tienen derechos laborales tienen una preferencia mejor que la que tienen otros, los deudores y los acreedores hipotecarios también, bueno, depende de eso, y el Estado Nacional de uno de estos acreedores. Cuando se hizo la propuesta por parte del Correo Argentino, durante mucho tiempo el Estado no aceptaba la propuesta, con razones que podrán ser valederas o no. La realidad es que siempre cuando hay un concurso, las propuestas que hacen las empresas concursadoras no son las que muchas veces el acreedor quiere, por supuesto. Hacen concursos justamente para pedir que te voy a pagar en cuotas, a mucho plazo, porque es en realidad la lógica de lo que dice la ley de quiebras es que justamente darle la posibilidad a la empresa de que recupere su funcionamiento normal, y para eso que la empresa hace generalmente propuestas de pago en cuotas. Lo utilizan montones de empresas en la Argentina y en el mundo. Ahora, a uno le puede gustar más o menos el procedimiento. Daniel, eso hasta ahora no hubo acuerdo, hasta que en la última audiencia que se hizo en junio, la empresa hizo una propuesta que el Estado consideró que era viable, y ahí empezó este tema que ahora salió a la... Bien, vamos a empezar ahí a deslindar un poco paja de trigo. Estamos hablando de Correo Argentino, pero ¿qué Correo Argentino? Es la empresa en su momento era la que cuando se privatizó el correo se hizo cargo del servicio y pertenece a la familia Macri, eso nadie lo niega. Claro, pero no es la que gestiona actualmente el correo. No, es la empresa que en su momento tuvo el funcionamiento. Igual, más allá de esto, hoy Mauricio Macri por supuesto no tiene ningún vínculo con la empresa. Pero más allá de esto voy por lo siguiente. Vos decías bien que el espíritu de permitir estas cosas como quita, mayor plazo, ¿no? En el marco de una negociación colectiva, porque en el fondo lo es, en un concurso, es que la empresa pueda seguir trabajando. Y esta no existe. Correo Argentino, el Correo Argentino de los Macri. Bueno, pero seguramente la empresa tiene otros objetivos comerciales, por algo querrá continuar la empresa a hacer una propuesta para continuar su funcionamiento y no ir a la quiebra, que es peor, digamos, ¿no? Porque cuando se produce la quiebra, ahí todos van a cobrar a la liquidación de los activos de la empresa, es decir, van a cobrar los remates de los bienes que tenga, y todos, en la experiencia de seguramente que está escuchando, de que realmente esto ocurre mucho con los trabajadores,
que terminan cobrando a un plazo enorme y también no cobrando todo lo que quieren, lamentablemente. Y en este marco, lo que con el acuerdo, lo que ofreció la empresa es pagar con una tasa de interés más baja que lo usual, pero lo que omite el fiscal, que fue la que denunció este tema, por lo menos se opuso, no es que lo denunció, se opuso jurídicamente al tema, lo que no consideró es que en la realidad, por la ley de quiebra, durante el proceso de tramitación del concurso queda suspendido el pago del corrimiento de los intereses. Bueno, eso es importante, pero ¿cómo un fiscal comete eso que el gobierno llama un error? Y bueno, no es un error. Bueno, es un error, a ver, como la fiscal no es se supone que no es es una funcionaria jurídica y no política, uno tiende a entender que cometió un error de interpretación jurídica. Por supuesto que es raro, pero bueno, este marco es un funcionario nacional y representa los intereses del Estado y habrá hecho esa consideración. Nosotros creemos que es equivocada, pero de todas maneras la realidad es que más allá de esto, esto se está dando dentro de un debate dentro del sistema judicial, lo cual es sano, digamos, de alguna manera. Después, en definitiva, el fiscal se opone en representación de la sociedad o del interés público, por decirlo de alguna manera. No sé si es sano, porque yo como ciudadano, decidirá. Yo como ciudadano me siento totalmente, a ver, me están gastando. Yo leo a Margarita Stolbizer, que es diputada nacional y además abogada, hacer declaraciones como presumiendo que esto de los intereses es una cosa cierta. Es gravísimo, no es algo que está pasando solamente en la justicia. Bueno, después está la opinión de los políticos que quieren hacer, digamos, un uso electoral de este tema. Seguramente Margarita Stolbizer, que la respeto mucho como diputada, quizás no ha ejercido su profesión de abogada vinculada con los temas de comerciales, y pues quizá pueda tener alguna, digamos, una visión distinta de esto, pero yo he ejercido la profesión, tengo mi estudio, y he participado en montones de concursos presentando a acreedores, digamos, no defendiendo empresas concursadas, sino reclamando sobre todo a querencias de trabajadores, y lamentablemente he visto muchísimas veces como mis representados terminaron recibiendo una propuesta de pago mucho menor a la que uno pretendía, pero lamentablemente a veces es preferible aceptar una propuesta como esta a que la empresa se declare en quiebra y no cobrar nada. Realmente tengo montones de casos de juicios que los he ganado y tengo la sentencia puesta en un marco y lamentablemente no se pudo cobrar nunca porque la historia de Argentina está llena de empresas quebradas y que dejaron a un tental de acreedores sin poder cobrar, ¿no? Seguro. Entonces, Daniel, hay otro tema importante que es el año 2033. ¿Por qué traen el año 2033 a colación para integrar esa fórmula que termina en 70.000 millones de pesos? De dólares. Porque la propuesta de pago de la empresa es una propuesta de pago en cuotas anuales a 15 años, entonces, pero a 15 años, pero entra, el primer pago sería a fin de recién del 2017, porque la propuesta es que el primer pago se haga al año de la homologación del concurso. Porque, ¿cómo funcionan los concursos? La empresa hace una propuesta de pago, el acreedor la acepta, en este caso el Estado Nacional, y después el juez tiene que homologar ese acuerdo. Sí. Y si no lo homologa, ese acuerdo no rige, y este es el proceso de homologación el que está dándose en este momento. Si el juez homologa, recién al año de la homologación es que la propuesta es que se haga el primer pago. Por eso el cálculo es hasta el 2017. Pero la fiscal hace un cálculo realmente pensando que, digamos, que como si existiera la posibilidad de que se pague todo eso. Si en un concurso no ocurre. Si esto fuera un juicio normal, no un concurso, por eso arrancamos desde el momento. Si este análisis estaríamos haciéndolo en un juicio entre el Estado y el Correo Argentino, y el Correo Argentino no estuviera concursada, seguramente este análisis podría tener alguna dosis de corrección jurídica. Ahora, cuando se entra en un estado falencial, como es el estado de pago por el sistema de empresa Correo Argentino, insisto, no es mi valoración hacerlo, no conozco la realidad económica de la empresa, por supuesto, solamente hacemos un análisis jurídico. Cuando se entra en un estado falencial, ya todas estas reglas que utiliza la fiscal no se aplican más, porque no es justamente el proceso. Es un razonamiento diferente, claro que sí, es un razonamiento. Claro, porque el proceso concursal es un proceso que se da justamente para cuando la empresa no está en condiciones de afrontar su deuda. Es otro derecho. Si no lo hace. Si la empresa está en condiciones de afrontar su deuda, no hace un concurso donde obviamente el funcionamiento de las empresas concursadas
Ese punto es cierto, ¿no? Es como pedirle a los jueces laborales que no utilicen la lógica propia, pro trabajador del derecho laboral. Sí, claro, a ver, la realidad es que la ley, digamos, en este caso, la ley de quiebras te puede gustar más o menos cómo funciona el procedimiento, que es un procedimiento que no es solamente en Argentina, todo el mundo ocurre, pero es el que está que está establecido para justamente cuando una empresa entra en estado de observación de pago. Sí. Una empresa cuando está en estado de observación de pago, es decir, que no puede pagar más sus deudas, tiene más deudas que ingresos, no puede pagar más, puede abrir un concurso preventivo o irse a la quiebra. Si quiere seguir funcionando, lo que hace es abrir un concurso preventivo, que es lo que hizo el correo, y tratar de llegar a un acuerdo con los acreedores. Ese acuerdo implica, por supuesto, pago en cuotas. Yo para decir a la gente que algo recuerda, puede tener la colación, por ejemplo, la quiebra de la cooperativa del hogar. Te iba a decir, sí. Bueno, ¿cuánta gente lamentablemente quedó sin poder cobrar justamente porque se quebró y, bueno, lamentablemente los activos que había no tenían alcanzado para pagar a todos los acreedores? Bueno, en este caso es un proceso de concursal y esta es la propuesta. Por eso el análisis de la fiscal es un análisis incorrecto. Ahora, la lógica conceptual, digo, Daniel, de que a esas 15 cuotas un interés habría que aplicarle, porque si no se licúa y es nada. Sí. Eso es correcto. La propuesta del correo es por un interés del 7%. Ajá, okay. Insisto, podría ser más alto, pero es lo que propuso. Durante mucho tiempo había propuesto un interés más bajo y el Estado no estuvo aceptándolo, pero el tema es que cuanto más tiempo pase, más la deuda se va licuando, duda, porque obviamente con los índices inflacionarios en la Argentina, recordémosle también a la gente que está prohibida la actualización de las deudas en la Argentina, es decir que el único modo de proteger la depreciación monetaria hoy es con intereses, no con un IPC, por ejemplo, con un índice de precios al consumidor, porque eso está prohibido por la ley de compatibilidad. Por lo tanto, cuanto más tiempo pasa, a la que se beneficiaba era el correo argentino, no el Estado. Por eso no fue un error que el Estado haya alargado tanto la posibilidad de hacer de acordar con la empresa. Yo creo que lo tenía que haber hecho antes. Seguro. Daniel, ¿qué a propósito de este otro argumento de la Fiscalía, que es que no tendría autoridad suficiente para representar al Estado la persona del Ministerio de Comunicación que lo está haciendo? Bueno, a ver, es un funcionario público designado de forma transitoria por 180 días. La verdad que es una discusión muy finita si está o no de acuerdo, pero en definitiva eso, si está o no con competencia para aceptarlo, pero en definitiva eso se zanja muy fácilmente, si esa es la única duda que tenía la fiscal. Se le pide al ministro que ratifique, ¿no?, el acuerdo y se termina ahí, digamos, no es el tema central aquí. Por eso digo, la verdad que meterse en un tema podría decir, bueno, tengo dudas sobre si está en condiciones o no, preguntémosle al ministro si ratifica la actuación y se acababa la discusión, si ese era el punto discutible. Sí, pero el argumento de la fiscal también dice que tendría que representar al Estado, en este caso, alguien de la planta permanente que por lo tanto no está tan jerárquicamente dependiendo del presidente. El ministro estaría igual jerárquicamente dependiendo del presidente. Uno puede imaginar que si no vota que sí, lo echan. No, nosotros no coincidimos con esa visión. El ministro creo que tiene facultades para hacerlo, pero bueno, en definitiva, y no es el punto principal, pero yo creo que en las autoridades de un gobierno están vinculadas por digamos la imposición del presidente en este caso, y el presidente es quien designa a los ministros, pero de última podría también ser ratificado por un decreto. Quiero que también la gente, algún tema que es importante. El Estado cuando en los trámites normales para conciliar, puede conciliar, hacer un acuerdo, y en este caso hay todo un procedimiento especial que establece la ley 23.982, que es una ley bastante vieja, de la década del 91, donde intervienen tres ministerios, me parece que son los que intervienen. Pero en esos casos la ley no establece que tiene que ser un funcionario permanente, dice que sí, que tiene que ser representante del ministerio. En este caso, claramente, si no es el director de asuntos jurídicos, claramente el ministro es un representante del ministerio. Es teoría lo que hace la fiscal en ese punto. La verdad que sí, te diría que de los puntos del dictamen es el punto que más revela de alguna manera cierta, la verdad que animosidad con respecto al acuerdo, porque la verdad que es el punto donde uno puede claramente resolverlo de alguna manera procedimental dentro del proceso de la justicia. El resto yo lo puedo atribuir a un error de interpretación. La verdad que no. Bien, Daniel, ahora acá tenemos un problema político, que es que hay una promesa de cambio en el medio, hay sed de la sociedad para que no se vuelvan a repetir algunas conductas vinculadas con la corrupción,
que además permanecen impunes de cuando ocurrieron. ¿Cómo se arreglaba esto? Porque podrá haber habido la mejor de las intenciones y regalemos en este razonamiento que todo era sin que hubiese un peso en perjuicio del fisco o del Estado. Pero ¿cómo se hacía para tomar los reaseguros, digamos, del caso? ¿Cómo se entró en esto? ¿Cómo se evitaba? Es que este es un proceso, digamos, en la ley de quiebra se debe hacer todo un procedimiento. Se llegó hasta acá justamente porque se fueron llevando los procedimientos y se dilató. Este tema tendría que haber sido resuelto antes. La mayor garantía de que acá hay digamos, no hay ningún tipo de corrupción y de falta de transparencia es que esto se da dentro del marco de un proceso judicial. Y por eso puede haber una intervención de una fiscal, va a haber decisiones judiciales. Me parece que esa es la garantía, digamos, y que a diferencia de lo que pasaba durante el gobierno anterior, que hemos encontrado pagos por miles de millones de pesos a empresarios muy vinculados con la expresidenta y que no tenían ningún tipo de intervención de la justicia. Me parece que este es el gran punto de diferencia entre una cuestión y la otra, más allá de que además era un concurso que en algún momento tenía que resolverse, no solamente porque el Estado de alguna manera tiene que cobrar su acreencia, sino en definitiva porque había que ponerle punto final a un proceso concursal de una empresa que quiere seguir funcionando en el país, más allá de quien sea, ¿no? Bien. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo porque nos has ayudado con algunos puntos. Ahora la audiencia podrá, por supuesto que es lo que debe hacer, sacar sus propias conclusiones, pero me parecía que era importante hacer esto, ¿no? Hilar más o menos finito, porque veo que se están tirando con print screens, ¿viste? Con memes. Me mucho la atención digamos, que esto pase cuando estamos hablando de un proceso que se dio dentro de un ámbito judicial. Insisto, los temas de corrupción en la Argentina se han dado justamente por la falta de intervención de la justicia. Bueno. Si la justicia hubiera intervenido antes, seguramente hoy no tendríamos posiblemente los bolsos de oro. Y si el Poder Ejecutivo actual hubiese, y uso esta palabra adrede, intervenido sobre la justicia con el margen que tiene para impedir que continúe haciendo nada como hace, probablemente tampoco hubiese pasado. Esto también es teléfono para el gobierno en ese punto. Sí, pero también es cierto que nosotros no debemos intervenir con la justicia. Tenemos que dejar que los jueces intervengan, como es en este caso. No, yo no creo. Sí tienen que intervenir para que haya condiciones de justicia imparcial. No, si tenemos ahí enfrente una justicia parcial que no es justicia y que administra política, la verdad es que hay un imperativo por intervenir. Bueno, en ese caso tenemos el procedimiento de juicio político. Si un juez hace consideraciones políticas y no jurídicas, tiene que ir a juicio político. Y sí, porque si no, estamos, la verdad estamos huérfanos como sociedad, es muy, muy complicado. Pero es un proceso, venimos de muchos años donde teníamos una expresidenta que hablaba del partido judicial por cadena nacional. A eso, a un gobierno que cuando sale un fallo que sea en contra de sus intereses, como fue el de las tarifas, inmediatamente dice que lo va a cumplir, hay todo un proceso que hay que construir. Yo confío que la recuperación de las instituciones en Argentina se va dando. Estamos sacando leyes en el Congreso, aprobando leyes en el Congreso que van camino a eso, pero bueno, hay que tener un poquito más es un proceso, ¿no? Venimos de muchos años de algo contrario, 12 años, por decirlo, mucho de tiempo. Y bueno, pero por ahí estamos quemados por 12 años, ¿no? Sí, claro, no tenemos mucho más para esperar. Yo celebro que tenemos ganas de que cambien las cosas. Claro, yo celebro que no seamos tan pacientes, porque por ahí la paciencia tiene que ver con olvidarnos un poquito y volver a dormirnos, ¿no? Entonces no hay que olvidarse, y tenemos que revisar lo que pasó en la Argentina siempre lo tiene que revisar como sociedad, lo pasó ahora, lo pasó durante la dictadura, para que no vuelvan a cometer los mismos errores que se cometieron en su momento. Daniel, muchas gracias por la charla. No, gracias a ustedes, un abrazo enorme. Saludo grande. Daniel Lipovetsky, que es diputado nacional por el PRO y presidente de la Comisión de Legislación General. Noticias, análisis, opinión. Los periodistas más importantes del país te informan.